Una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Esta frase con la que inicio este video es atribuida al jefe de campaña de Adolf Hitler, Joseph Goebbels, reconocido por su trascendencia en el proceso de ascenso de Hitler al poder y por el impacto de sus estrategias mediáticas. Para Goebbels, mentir era un arte que tenía la utilidad de influir en la sociedad. Según él, el político debía estar preparado para mentir y distorsionar la verdad de los hechos. Aunque la población pudiera resistirse a creerle, con la repetición de la mentira, la gente siempre terminaba aceptando cualquier discurso. ¿Por qué sucede esto? El ser humano tiene un sistema de creencias, patrones mentales, que son muy resistentes al cambio. Pero estos esquemas mentales son muy fáciles de crear en la gente y aparecen con facilidad increíble. Cuando algo se repite muchas veces, así como cuando una persona que tiene una experiencia repetidamente, o así como contar la misma historia muchas veces, esta repetición crea dentro de la mente de esa persona un patrón o un programa que se queda incrustado en su mente y que es muy difícil de cambiar o desaparecer. Y no solo eso, increíblemente, esta información se puede heredar genéticamente. Podemos recibir esta información no solo de nuestros padres y abuelos, sino incluso de nuestros antepasados lejanos. Esta información perdurará y, como ya mencioné, es muy resistente al cambio. Así es como el sistema, a través de la más media, o sea, los medios masivos de comunicación, crean pensamientos que perdurarán en la mente de la gente, y para ellos los pensamientos que la población debe tener son los convenientes a los objetivos de los dirigentes y autoproclamados dueños del mundo. Cuando recibimos una noticia que es oficial por parte de los noticieros y reporteros, estos siempre nos muestran una versión de las cosas. Solo nos dicen lo que el sistema quiere que sepamos y no realmente la verdad. Y solo porque se trata de una fuente oficial, la gente lo cree ciegamente. Nos han programado para creerle al sistema. ¿Se han fijado cómo constantemente los medios le hacen una férrea propaganda a la violencia? Constantemente hablan de asaltos, violencia de género, asesinatos, tragedias, muerte, abusos, crisis, problemas, etcétera, etcétera, creando un ambiente de inseguridad y de intranquilidad. Es obvio que todas estas cosas existen, no se puede negar, pero también en ningún momento ningún gobierno, cualquiera que sea, hará algo para cambiar estas situaciones. El sistema mantiene a unos cuantos países donde se vive aceptablemente, con gente tranquila, que a cambio sigue fielmente las leyes de su país, impuestas por sus mandatarios, pero se mantiene al resto del mundo sumido en esa famosa crisis creada intencionalmente. ¿Cuál es la razón de mantener a la población en estas condiciones? ¿Por qué se empeñan los medios de comunicación en transmitir miedo a la población? Una de las razones, y la más importante, es muy obvia. Si se fijan, los que gobiernan el mundo, que son por cierto una minoría, siempre son los mismos. Estos lagartos históricamente se han heredado el poder continuamente de unos a otros entre parientes desde siempre. Por eso la realeza solo se casa con la realeza, salvo ciertas ocasiones que tienen como objetivo otras cuestiones que no trataré en este video. Pero para estos personajes de las altas esferas es prioridad conservar ese poder a como dé lugar. Ellos nunca permitirán que la plebe, el de abajo, el ser humano normal y común, use las capacidades, inteligencia y creatividad que todo ser humano tiene para progresar, subir, crecer, crear y sobre todo ocupar ese lugar que estos parásitos han decidido que es exclusivo de ellos. Así que se afanan en impedir que el ser humano vuelva a su estado creador. ¿A qué me refiero? El ser humano tiene la capacidad de crear situaciones favorables no solo individualmente, sino colectivamente. El ser humano tiene la capacidad de tener el control de su vida, la forma en que desea vivirla y de su destino. El ser humano es creador y ellos lo saben. Por eso existen las religiones, para tener al ser humano todo pendejo pensando que si no te portas bien, si cuestionas, si te rebelas, si desafías y sobre todo si piensas libremente por ti mismo, recibirás al morir
un castigo cruel y eterno. Esto es así. ¿Cómo funciona el libre albedrío en la religión? Pues de la siguiente manera: te doy libre albedrío para que decidas por ti mismo, pero si no decides lo que yo quiero, te castigo. En pocas palabras, las mismas reglas que aplica el sistema con su propaganda. Por eso la insistencia de meterse en tu mente y de crear esos patrones mentales y de comportamiento. Y aquel que se rebela contra el sistema es inmediatamente reprimido, ridiculizado o castigado. ¿Y qué pasa? Si nosotros estamos continuamente con miedo, ansiedad, depresión, incertidumbres, preocupaciones, fatiga, dolores de cabeza, emitimos y mantenemos frecuencias de baja vibración dentro del organismo, y las consecuencias obviamente son negativas. El organismo cambia químicamente y empieza a enfermar, llevando a cabo un círculo vicioso, ya que estas consecuencias le confirman a la persona que la realidad es así de negativa, y eso provoca que siga sintiéndose mal. En este caso, esta situación pudiera ser adaptativa, ya que la ansiedad puede llevar a la persona a buscar soluciones a esa situación, pero si esa ansiedad se vuelve crónica, entramos en un estado donde perdemos total y gravemente el control de la salud de nuestro organismo. Si miras televisión, la mayoría de lo ahí publicado son problemas, miedos, accidentes, guerras, muertes, crisis, desahucios, suicidios. Tal es el caso de la xenofobia, la islamofobia, que constantemente publican los medios masivos de desinformación que fomentan ese miedo con noticias de ataques terroristas, falsas banderas, etc. O en las redes sociales podemos ver las tantas veces que se ha predicho el fin del mundo, y los infiltrados que en nombre de la iglesia aprovechan para amenazar a todo el mundo con el infierno porque tu comportamiento no es el adecuado y por eso viene el fin de todo. Todo es malo, negativo, corrupción, etc. El ser humano puede crear aquella realidad que desea. Podemos influir en la realidad física que nos rodea, pero también mientras estemos vibrando en la ansiedad, la depresión y todo el miedo que viene de fuera, si constantemente nos enfocamos y nos concentramos en estos temas y nos permitimos estar afectados por ellos, lo que haremos es perpetuar esa frecuencia. Crearemos sincronicidades y crearemos eventos y situaciones que automáticamente las definiremos como negativas. O sea que todo eso malo puede llegar a producirse. O sea, estoy creando miedo que provoca más miedo, hasta que un día que no puedas aguantar más, y de ahí se vienen las enfermedades, problemas familiares y de autoestima, psicológicos y depresiones graves que pueden derivar incluso en suicidios. Existen canales de televisión y sitios en internet que sí verifican las noticias y las fuentes, se toman la tarea de investigar y sí son auténticas y confiables. Estas personas están haciendo un buen trabajo informativo sin el apoyo del gobierno o instituciones oficiales y difunden información muy importante, pero se necesita que la gente pueda discernir entre lo falso y lo verdadero, ya que hay otros que se dedican completamente en transmitir noticias falsas, simplemente las inventan o toman noticias verdaderas y las modifican según sus intereses, según la conveniencia política, etc. La televisión emite ondas alfa que afectan nuestro cerebro, es decir, entramos en estado alfa mientras vemos televisión. Cuando estás en estado alfa, el ser humano es altamente sugestionable y en el horario de mediodía, cuando todo el mundo está en casa, todo el mundo quiere ver la televisión y es cuando nos llegan los mensajes subliminales y basta para que nos den una orden para que la mayoría la siga. Te dicen lo que tienes que hacer, lo que tienes que vestir, qué debes comer, cómo tienes que pensar, cómo debes actuar y comportarte. Es decir, un borrego, un autómata dócil, un trabajador, como un robot sin ideas propias más allá de lo que te dicen, sin cuestionar al sistema, sin cuestionar al gobierno, sin cuestionar a los bancos, al sistema económico, en pocas palabras, sin cuestionar el sistema total. Seguir sus pautas, sus patrones mentales y seguir en esa frecuencia de baja autoestima, de baja vibración, de ansiedad, de incertidumbre, etc. Esto es lo que hace que la humanidad esté tranquila, sin nada que hacer y nada que pensar.
¿Se puede pensar que hay una conspiración en los mass media para nuestro control? No solo son capaces de hacerlo, siempre lo han intentado. Existe un mecanismo mental que se llama zona de confort y miedo a lo desconocido, y cuando se tiene miedo a lo desconocido, la gente prefiere quedarse donde está. Si uno busca en internet Agenda 21, Proyecto Bluebeam, Proyecto MK Ultra, Proyecto Montauk, veremos que no estamos hablando de simples teorías conspiranoicas, estamos hablando de realidades. Pero el mass media nos induce a pensar que todo es mentira. Cuando hablamos de conspiración, también existe una contraconspiración y una contra-conspiración. Al final te enredan tanto que no puedes distinguir quién dice la verdad. Y es justamente lo que se busca, confundirte a tal nivel que prefieres quedarte con la primera versión. ¿Y cuál es la primera versión? Pues la mentira de la mass media. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que conocer la historia, tenemos que saber de dónde vienen todas estas conspiraciones y cuál es su objetivo, y no hay que ir muy lejos. Es información que es pública, que los que están en la élite del mundo, banqueros y demás, tienen el interés de llevar a cabo la Agenda 21. Los mismos autoproclamados dueños del mundo son los que están detrás de todas las guerras, contaminación, genocidios, crisis, etc. Como dice David Icke, sigue el dinero, sigue el oro, y dónde están los intereses económicos, y la pista siempre te llevará a esas oligarquías. Si tomamos conciencia de nuestro poder creador y no nos dejamos manipular en ninguna forma por la mass media, sus inventos y teorías, sino que miramos hacia adentro y nos reencontramos a nosotros mismos con nuestra propia espiritualidad, y no me refiero a ninguna clase de religión en lo absoluto. Las religiones son un lavado de cerebro igual. Tú como ser humano, como ser divino, como ser creador, eres capaz de cambiar ese entorno, colaborando con otros. Una co-creación, creando una realidad que nos guste a todos, compartiéndola con todos, pero una realidad realmente de paz, de amor, de abundancia y de prosperidad. Somos capaces de hacerlo y de manifestarlo.